andar quisiera por esos lugares del norte argentino y calmar mi dolor. Y yo si el destino me lleva a distancia a cantar de nuevo en voz de un amor. Comenzar quisiera de la León, esa ciudad tan hermosa de flores sin par. Y pasar un rato en las corodoras que nunca... Bueno, Nelson, estamos esperando saludarte. Bienvenidos a esta tarde en Algo va a pasar con Néstor y Pedro Ríos. Hola, buenas tardes a los dos amigos. ¿Cómo andamos, Nelson, querido? ¿Cómo estás? Pero muy bien, Néstor, muy bien ubicado. Parece una reunión de fiesta de Tereré en la Leonesa, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro, qué lindo. La verdad no recordaba acá este video que nos trae, esta música que nos traía acá Huguito. Bueno, ¿cómo andamos, Hugo? Qué gusto saludarte. Nelson, yo pensé que le estabas hablando a Huguito. Perdón, Nelson. Pasaba lo mismo en la fiesta, Pasaba lo mismo en la fiesta, así que tranquilo. Bueno, Nelson, la verdad queríamos hablar con vos para que nos cuente de este libro y de tu historia muy particular, que en determinado momento de la vida decidiste junto a tus amigos también la manera en que hiciste este libro para bueno, reflejar o volcar los recuerdos de tu vida, de tu infancia en el pueblo, en la Leonesa. Bueno, un poco, yo digo como que escribí nada más este libro porque la historia es de todos. En la juntada de los amigos se iban, como siempre, Néstor, como Huguito sabe también mucho de esto, se van contando las diferentes anécdotas de aquella época de la infancia. Inclusive con Huguito alguna vez, alguna definición hemos llegado a consensuar de que uno recuerda un tiempo que fue, solamente es eso. El pueblo cambia y entonces uno trata de dejar en texto lo que se van contando en esa anécdota, con un poco de agregado de ficción. Viste que en la historia como hasta las mismas anécdotas se la van agrandando para generar el interés y hasta la risa estrepitosa en la carcajada. Bueno, esos agregados tienen que no dañan a la esencia de la historia contada. La centralidad de este libro, como el título lo lleva, es lo hono, tiene que ver con aquel colectivo que nos llevaba de la Leonesa de Las Palmas a los colegios secundarios. La verdad que es muy lindo lo que estás diciendo y bueno, pero cuando decidiste publicar el libro, una cosa es pensarlo, soñarlo, pero después llevarlo a la práctica. Hay que dar una serie de pasos que siempre pueden presentarse en forma de obstáculo. ¿Cómo fue ese proceso también? Utilicé mi Facebook como plataforma de testeo. Entonces yo publicaba ahí las historias y a medida que iba recibiendo comentarios, inclusive reforzando con determinados recuerdos sobre la anécdota, las iba incorporando hasta que el texto quedaba completo y pasaba a engrosar el proyecto de libro. Libro que era solamente un archivo en un pendrive. Nunca tuvo una intención de que fuera en sí un libro. En realidad, en principio eran solamente archivos en un pendrive. Hasta que los amigos estos de la juntada, de las chamigadas, Sí. se proponen, dicen, che, ¿por qué no escribimos un libro? Claro, ahí se anotaron todos, pero quedé solo escribiéndolo. Y cuando ya tenía cierta cantidad de historia, bueno, ahí apareció Huguito, le digo, Huguito, necesito de tu maestría como para graficar esto. Y bueno, Huguito se sumó y me generó unos dibujos que están al interior del libro. Esa imagen es del Cuervo, Jorge Ruiz. Así que los aportes de Hugo para graficar las historias son invalorables. Así que todas estas graficaciones, estos dibujos son de Hugo, que tienen que ver con cada esencia de los cuentos, ¿no? Hasta que, bueno, la financiación, Néstor, siempre un recurso muy difícil de conseguir. Así es. Los amigos se juntaron, me enviaron una plata, me dice, listo, ahora ya tenés que publicarlo. Entonces, acorralado, tuve que inscribirme hasta como autor, solicitar
la inscripción de obra, diseñar la tapa, contratar un corrector, editor, todo ese proceso a través de los aportes y fundamentalmente también dos empresas de amigos que dicen, no, yo te pongo, bueno, conseguí los recursos y pudo salir la obra. Qué Pero, bárbaro, ¿no? Yo poco, destaco el hecho de los amigos, el gesto de los amigos, decirte, bueno, vamos a colaborar, es algo realmente increíble y en estos tiempos casi un hallazgo, ¿no? Sí, así comentando ya el libro, hay una historia que está ahí que es muy interesante. ¿Vos sabías que teníamos en el pueblo alguien que llegó a jugar en Boca? No. La primera de Boca. Ese dato no lo Sí. tenía, por ejemplo. Bueno, Lito Álvarez. Lito Álvarez, el del taller Los Álvarez, los Arquero. hermanos arquero. Y Lito, como con 8 años él manejaba Rambler y F100, Néstor. 8 años entraba a la camioneta. ¿Te acuerdas que para manejar una camioneta Sí. los volantes tenían juego? Había que andar llevando de un lado a otro para mantener la rueda derechita. Bueno, Lito con 8 años hacía eso. Por supuesto, él desarmaba un poquito, le daba una floje a los bolones y después todo era mano. Tenía unas manos que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando se jugaba con los tinguillá? No juegue con Lito porque te arrancaba la oreja. Que era una especie Bueno. de, ¿cómo se dice? De golpe en la oreja fundamentalmente con los dedos que Claro, te quedaba con los dedos. dando vuelta Bueno, con aturdida Lito- un rato largo. Con Lito no había que jugar eso porque te arrancaba la oreja. Bueno, esas manos, esa fortaleza la llevó al arco. Paraba hasta los bombazos de Bomba, de Mario Besame, también Mirá otros vos. que están al interior del libro, que descalzo pateaban y hacían sonar la pelota. Él los paraba con una mano. Toda esa habilidad, a través del chino González, lo llevó a Boca. Y entró. Y ahí viene como en la parte de la historia que es interesante. Él juega con Boca. Hasta le empezaron a pagar. Pero ¿qué pasó, Néstor? Le extrañaba. No, le llegó el llamado para ir a la escuela de suboficiales de ejército. Mirá vos. Acordate que esto era en tiempo de facto, ¿eh? ¿Quién le iba a decir que no? Y sí. Dejó eso y se fue. Dejó eso y se fue. E inició su carrera en el ejército. Dejó el fútbol, inició su carrera en el ejército. Pero no le fue mal, le fue excelente. Lito, ya convertido en un suboficial de ejército, fue casco azul, fue a misiones de paz, fue a llevar la voluntad guerrera, pero sin armas. Ir a lugares de convulsión, esos son los cascos azules, Claro. solamente para pacificar. Ese es Lito, es un hombre del pueblo. Fíjate las historias ricas que hay en el pueblo. Y así hay muchas más. Me acuerdo de esta ahora conversando con vos para rescatarlo. Lito ni siquiera debe estar conectado porque no le conté que iba a hablar de él. Pero bueno, no, él después es le pasamos el link. Después pasarle el link. Yo me acuerdo, Néstor, ahí en la canchita que jugábamos cerca de la casa de él, Sí. a mí me gustaba jugar al arco porque yo era patadura. Yo, en realidad, en vez de jugador de fútbol, era De básquet. molestador de fútbol. Sí. Es decir, no, era molestador de fútbol. No, porque lo jugaba. tuyo era el básquet. Sí, y mi verbo para el fútbol era molestar. Bueno, en las atajadas, no decíamos atajagati, atajalito. Nuestro era un vecino. Claro. Esa era la magia del vecino, del contacto directo con el héroe que teníamos. Así que toda esa historia están en ese tiempo pasado. Bueno, ¿hay historia del señor Hugo Justiniano? Sí, la hay. A ver, La hay, está contanos acá en contada. público algunas de las historias de... Bueno, Huguito, como él me aporta una parte en uno de esos viajes de colectivo que manejaba Don Martín, que para volver a contar un poco el título del libro es Lo Ono. Don Martín te pedía que exhibas el bono en la mano y te dejaba acceder al colectivo, pero no lo decía así, decía Lo Ono la mano. Entonces de ahí Lo Ono, en su rápida dicción decía Lo Ono. Bueno, en uno de esos viajes sube uno de quinto año, un grandote,
y le reclama a don Martín que estaba llegando tarde, que estaba pasando tarde. Imagínate, el recorrido colectivo tenía que tener la perfección de los tiempos como si fueran los trenes ingleses. Claro. ¿Entendés? La puntualidad. Huguito, que estaba sentado cuando este compañero le reclama a don Martín que estaba llegando tarde, Huguito ya se ríe porque se acuerda de la historia. Don Martín le dice: no pibe, puntual, porque mi reloj lo dice. Yo todas las tardes lo ajusto el reloj con la hora de la radio. Hora oficial, Entonces, decía don Martín. Hora oficial. oficial. Entonces Huguito siempre con esa característica de encontrar ese mensaje oculto que hay, y con la gracia que él lo cuenta, siempre serio, porque Huguito no se ríe, le dice, en realidad lo piensa y no le alcanza a decir, le dice: pero si lo tiene que ajustar todos los días a hora oficial, el reloj no anda. Bueno, eso dentro de la historia de Huguito. Hay otra más que también contaba en ese cuento. Nos juntábamos, Néstor, en la vereda de mi casa, o en la vereda del que primero que se instalaba, los otros recorrían, y donde había uno se instalaban a tomar tereré y a conversar. Y en algunos casos a leer. Perdón, ¿me dejás contextualizar esta historia que estás por contar? Bueno, primero aclarar, porque hay gente de Corrientes que no sabe de lo que estamos hablando. Bien. Nosotros nacimos, Néstor, Nelson y yo nacimos en La Leonesa, un pueblo que queda a 75 kilómetros más o menos de Resistencia, y cuando nosotros éramos chicos no había escuela secundaria, así que íbamos a Las Palmas, que es el pueblo vecino. Entonces, los padres de los chicos de La Leonesa hicieron una cooperativa, en realidad compraron dos, primero uno y después uno más viejo y después otro más nuevo, dos colectivos, y contrataron dos choferes. Los padres pagaban todos los meses un abono, y entonces el colectivo era exclusivo para los digamos, para nosotros, no era no era un transporte urbano de pasajeros, digamos. Y en segundo lugar, que Nelson no lo tuvo en cuenta, digamos, mi perspectiva de esta historia que le estaba por contar, eran las vacaciones, así que nosotros jugábamos al básquet y después hacíamos alguna otra actividad hasta un poco más tarde. Por lo tanto, yo no me levantaba muy temprano. Y como ya habían instalado teléfono en el pueblo, nosotros nos criamos en un pueblo donde no había donde había calles de tierra, no había iluminación, digamos, urbana, no había iluminación en las calles, y ya para aquella época, para los 80 y algo, hubo teléfono. Así que el joven Vallejos me despertó por teléfono. Entonces él ya me levantó, yo medio mal dormido me levanté, y me dijo: vení, vamos a tomar un tereré. Así que yo fui ya medio poco predispuesto a levantarme, agarré la bicicleta y me fui a tu casa sin desayunar, y digamos, todavía no me recuperaba, todavía no estaba muy consciente. Ahora sí te dejo que vos cuentes. Bueno, estábamos tomando tereré en la vereda, como leyendo, porque leíamos selecciones de Reader Digest. Mi papá había conseguido varias cajas de viejas revistas de selecciones que del Ingenio le habían sacado, y eran revistas del año 30, y que agarrábamos uno de esos y leíamos historias viejas. Sí. Estábamos tomando tereré y venía como a una cuadra y media un hombre menudito, flaquito, con una caja detrás de la bicicleta, haciendo grandes esfuerzos por pedalear, porque además la calle estaba llena de polvo, de un colchón de polvo, entonces le costaba mucho andar. Y lo estábamos viendo todo el enorme esfuerzo que traía ese hombre, como trasladando su bicicleta, él arriba pedaleando, y cuando se nos acerca nos dice: carne de chancho. Huguito, que ya venía molesto porque lo levanté y todavía no se le pasaba, le dice: ¿y vos, carne de perro? No, señor, le estoy ofreciendo carne de chancho si quiere comprar. Uy, nos matamos hasta ahora, que cada vez que nos acordamos nos matamos de risa, ¿no? Huguito ya se enojó. Sí, bueno. Que no se enoja nunca, ahí se enojó. Y tal vez es el único en la vida.
O Sí, le dura sí. todavía. Nelson, contame todos los que intervienen, porque bueno, vale la pena leer el libro más allá, pues si no vas a contar todo. Todos Sí. todos los chicos, toda la gente que forma parte de las historias, más o menos, no todas, pero algunas. Bueno, Jorge Colman, nuestro lobizón viviente, un lobizón atípico porque nunca le hizo mal a nadie, ni Claro. se comió a nadie, no se comió a nadie. También está con una historia ahí que nos hace correr a todos más de 3 kilómetros en una noche de luna Ese es que él espectacular. se tiró a la calle como que se estaba convirtiendo. No nos quedamos a averiguar si era cierto o no, rajamos todo. Bueno, Pa- Jorge Colman, Acá permitime que yo voy a ir haciendo, sí, yo me estoy dale. imaginando, los que nos están escuchando y que no son del pueblo, los Colman son 10 hermanos y Jorge era el Sí, séptimo. claro. El El séptimo. séptimo Y la hijo varón. leyenda que en esa época había radioteatro y la leyenda y Nazareno Cruz y el Lobo y la película y nosotros chicos obviamente todos sugestionados. Eso era, Pero creo por que era supuesto. contemporáneo a la película El Exorcista. ¿Te acordás que también que venía Sí. uno y decía no porque las que se llamaban Gladys, no sé por qué, también, Bueno, es una historia también. ¿viste? Sí. Bueno, Yo no me acordaba de eso. Sí. otros personajes de mis cuentos de Alberto Solís. Alberto Solís, un amigo del pueblo también que buscando una tuerca para reparar su molino, para darle de tomar agua a sus animales, se encuentra con Roger Federer en el Polideportivo de La Leonesa. Bueno, esa historia es anecdótica. Todo para contar la pelea entre los dos pueblos de aquella guerra de Pomelo. Me Todo acuerdo. eso para contar esa guerra de Pomelo entre los dos pueblos, un poco siguiendo la línea de Huguito para aclarar, era una guerra de dónde terminaba la jurisdicción de un pueblo y dónde comenzaba otra, porque se había construido un barrio y bueno, la idea es que ese barrio nuevo integre la jurisdicción de uno de los municipios. Claro, y ahí se armó a ver que los dos pueblos se disputaban la tenencia, digamos, del la barrio. tenencia del Casualmente, hasta que- casualmente, hoy 10 de mayo se cumplen 141 años de la fundación del pueblo vecino de Las Palmas. ¿Sí? Y para Las los que Palmas, no, así. digamos, la gente que no conoce la historia, porque parece que estamos hablando entre lo vago del pueblo nomás, ¿viste? Sí, Y vamos a claro. dejarle entrada también a los correntinos, porque Por supuesto. Claro. yo creo que por más que nosotros tenemos encanto en narrar nuestra historia, Pedro ya está jugando a algo en su teléfono. Y Te eso lo vamos que- a llevar a Pedro, Bien, pero siempre vamos, hablamos sí, de sí. los pueblos de Corrientes y No, bueno, está bien. alguna Lo vez que- nos toca a nosotros. Lo que quería es más o menos contar cómo es la historia. En 1882 se funda Las Palmas. Los hermanos Carlos y Ricardo Hardy, que había sido que son irlandeses, cuando yo siempre creí que eran ingleses, vienen e instalan un ingenio azucarero, por supuesto, en lo que se llamó la compañía azucarera Las Palmas del Chaco Austral. Ocupan ese terreno, ponen hay las chacras que cosechan plantan y cosechan la caña de azúcar, pone toda una industria extraordinaria que tiene hasta su propio dinero, digamos, imprimen su dinero. Es una historia importante para el Chaco porque varios de los pueblos chaqueños se desarrollan con el crecimiento de las vías del tren y con toda esta producción extractivista, digamos. Entonces, fuera del ejido de lo que era propiedad del ingenio, se radica una familia de apellido Bonilla que eran de la provincia de León, de España, y abren un almacén de ramos generales, porque el ingenio tenía sus propios almacenes. Entonces, los empleados del ingenio cobraban con vales, y para, digamos, una competencia comercial fue lo de la Leonesa. Entonces la gente iba a lo de la Leonesa, y alrededor de la casa de la señora Bonilla se fue armando el otro pueblito en el cual nacimos nosotros. Por lo tanto, en algún momento Las Palmas es un municipio y la Leonesa otro, por supuesto. La Leonesa tiene muchos menos años, debe tener ahora cerca de 80. Oficialmente se hizo pueblo mucho después. Y en la época de la dictadura, el interventor del Chaco, digamos, uno de los gobernadores de facto del Chaco, unifica los dos pueblos. Y cuando se recupera la democracia en el 83,
cada pueblo recupera su autonomía. Entonces empieza una disputa acerca de los límites entre un pueblo y otro. Por el medio de la Leonesa pasa la avenida Primera Junta, que antes era la ruta 11, y del otro lado está, por ejemplo, el hospital de la Leonesa, que era una construcción típica del ingenio. Entonces los palmeños reclamaban, hasta la mitad de la Leonesa era de ellos. Y en el medio de los dos pueblos se construye un barrio de Fonavi, digamos, un instituto de vivienda, y ese barrio era el que estaba en disputa. Toda esta disputa es la que da pie para contextualizar un poco de vuelta a esta historia que cuenta Nelson. Sí, la verdad que como son historias como es linda, uno la traslada con un tono totalmente gracioso porque uno tiene que recordarla así en este momento, pero en ese momento fueron disputas entre vecinos, entre conocidos, disputas acaloradas, porque tal vez el que se subió arriba del camión acopiador de pomelo y tiró uno, estaba de joda, pero no se continuó como joda. Pero bueno, gracias a Dios no pasó nada y el hecho se terminó resolviendo en la Cámara de Diputados, porque con un proyecto de ley se resolvió la disputa, pero es increíble, la verdad. Disputa. Que hay bastantes, es bastante común en todo el país estas disputas. Había sido en otros lugares de la República Argentina también, hay, inclusive entre provincias hay cuestiones ahí de limítrofes que no está bien claro, que el río de un lado, del otro, y pueblos más todavía. Nelson, Néstor, querido, sí. Te comento, vos sabés que esta historia, como de que no solamente la leen gente del pueblo, porque la leen, como la tengo algunas en mi Facebook, la leen gente de todas partes. Y como soy gendarme, recibo comentarios de gente de todo el país. Y muchos las relacionan con sus propias vivencias en sus pueblos. Por supuesto. Hay mucha similitud entre las historias y la van homologando con su propia vivencia. Uh-huh. Así es, sí. Todos tenemos recuerdos de nuestra niñez, adolescencia, juventud, y que más o menos basan en los amigos, la familia, los vecinos, la gente que te llevas bien, la gente que te llevas mal, y de eso está perfectamente reflejado también allí en el libro. ¿Se puede conseguir el libro? ¿Entran a tu Facebook? ¿Te pueden pedir? ¿Cómo pueden hacer los que estén interesados? Todavía hay ejemplares en la casa de Edgar Coitancó, en casa Carlito, en la Leonesa, todavía hay ejemplares. Algunos he enviado por correo, me piden por mail, yo se los envío, no hay ningún problema. No está distribuido de manera masiva, nada de eso, porque esto se hizo con mucho esfuerzo. Pero ya tuve que hacer una segunda impresión por los pedidos que tenía y bueno, entonces lo sigo haciendo. Bueno, y recordamos que tuviste una gran presentación como estrella también en el pueblo vos, vi las fotos ahí en un salón. Sí. Faltó que vaya Pedro nomás a cantar, Faltó eso. Pero, ¿sabe qué? Yo no sé si no tengo tan experiencia como presentador de una obra de esta, pero lo que todavía guardo en recuerdo es que mis protagonistas estaban ahí. Claro. Estaban todos ahí, la mayoría, en realidad, y como cada vez que abría una obra para comentarla, ellos mismos iban agregando los propios comentarios. Perfecto. Nelson, querido, te mando un abrazo. Bueno, le contamos que sos gendarme de profesión, digamos, ¿no? Gendarme, sí. ¿Hace cuánto que estás en Buenos Aires? Y en tiempos ininterrumpidos, ya he vuelto hace 7 años, pero en total llevo casi 20 años trabajando entre idas y vueltas a Buenos Aires. Estuve una vez en Lima, en Perú. Alguna vez te conté una historia cómo fui a una embajada norteamericana a celebrar el 4 de julio. Ellos venían a celebrar conmigo, brindaban conmigo y me decían Happy 4th of July, y yo le decía Feliz Día de la Leonesa. Y el embajador que estaba conmigo me decía, ¿qué le estás diciendo, chaqueñito? Porque no le estás repitiendo. Le digo, don Jorge, yo le estoy diciendo Feliz Día de la Leonesa. ¿Y qué eso es? Hoy el día de mi pueblo.
ellos que festejen lo que quieren. Nosotros también nacimos un 4 de julio, ¿sabes? Claro. Qué Y le bárbaro. estamos reclamando a los norteamericanos que cambien su día porque no nos pueden copiar. Exactamente. No nos pueden arruinar el festejo a nosotros porque No, creen para nada. que les copiamos. Claro, claro. No, te cuento, Hugo, a Nelson lo encontramos cuando estaba en San Juan con el señor Miguel García, que Ah, formaba claro. parte de un congreso de cultura, y Miguel me dice, ¿vos sabés quién vive acá? Nelson. Y bueno, nos fuimos a la casa, nos atendió amablemente, ahí ya le comimos todo, como se estila la gente de pueblo cuando te va a una casa, Sí. viste, morfa todo lo que hay. Fuimos a una bodega. Fuimos a una bodega, todo. Y bueno, y ahí nos reencontramos con Nelson, así que bueno, muy feliz de esto. La verdad que hay un párrafo para mi querido tío Rogelio Domingo, también hay un Domínguez. Hay un texto, muy- para recordarlo. Para el Rogelio, cabezón. que- eh, el cabezón. Que todavía es un proyecto de construir una peña con el nombre de él. La verdad que sí, la verdad que sí. Nelson, te mandamos un abrazo y bueno, cuando puedas tenés que escuchar el programa, seguirnos, porque acá Hugo Ya lo genera estoy polémica, siguiendo. o sea, viene un día y ya Claro. nos arman conflictos acá Huguito, de mirá. limítrofes, de Sí, sí, delimitación del arte. Lo que pasa, yo Vea. voy a contar algo acá, Nelson. Nosotros íbamos a Las Palmas. Sí. Imagínense, tendríamos 13, 14 años. Yo ya estaba en tercer año por ahí. Y bueno, y Nelson venía un año después y bueno, nos gustaban unas chicas que casualmente vivían en Las Palmas. Así que bueno, hemos ido caminando a Las Palmas con esos fríos porque ¿qué era lo que podíamos hacer en aquella época? 13 años, 14. Y nos encontrábamos en el cine el sábado, porque teníamos que Sí. desde el viernes a las 12. A veces en misa. ¿Eh? A veces en misa. Claro, no, bueno, quise esta parte. yo ya no, como para ir a misa ya, pero al cine de Las Palmas íbamos caminando, volvíamos con esos fríos, no recuerdo haber sentido nunca tanto frío y tan como una brasa al corazón. Nelson, gracias, Un placer, bueno, ustedes, la verdad que charlar con ustedes y ojalá que tu audiencia en algo hayamos contribuido como para que asimilen sus historias y tal vez se animen a contar sus propias historias. Enriquece a todos. Seguramente que sí, la pinta tu aldea y pintarás el mundo, dice esa famosa Qué linda, frase. qué linda frase. Gracias, Nelson. Un placer, un abrazo a los tres. Nos vemos, hasta pronto. Allí estaba, bueno, no hablamos de su parte profesional, obviamente, que es